Bueno, yo les hice una pregunta hace un rato, les dije que era importante, no les hice pregunta, pero les dije que le iba a comentar qué significaba el bautismo, ¿no? Y por qué se bautizaban. Y qué significa una ceremonia como esta en pleno siglo XXI, ¿verdad? En esta época en que el interés de la sociedad y la cultura pareciera que va por otro camino, va por otro lado. Yo les quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de Romanos y vamos a leer algunos versículos, porque Pablo aborda, ¿verdad?, desde una perspectiva muy profunda lo que es el bautismo. Y yo brevemente quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos sobre lo que Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Abra su Biblia en el capítulo 5 de Romanos y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Incluso vamos a seguir leyendo en el capítulo 6 hasta el verso 6. Romanos capítulo 5 del versículo 18 hasta el capítulo 6, versículo 6. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Señor, nos acercamos a tu palabra, mi Señor amado, y necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Señor, que nada nos distraiga, por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor amado, y que podamos estar atentos a lo que hoy quieres decirnos a través de estas líneas, Señor, que escribe el apóstol hace tantos cientos y miles de años atrás, Señor. Amado Dios, por favor, toma control de todo en este momento y, Señor bendito, que en estos breves minutos, Señor, podamos entender la profundidad de tu obra, Señor, en la vida del hombre y de la mujer. Padre Santo, que nada estorbe, Señor bendito, te lo ruego, Padre Santo, y que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a ser moldeado, a ser influenciado, Señor, a ser abordado por tu Espíritu Santo y tu palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te alabo con todo mi corazón, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero decirles, queridos, es que si usted se fija, desde el versículo 18 en el cual hemos comenzado a leer, hay un paralelo que se repite en los dos versículos, versículos 18 y 19. Hay un paralelo entre Adán y Jesucristo. Y fíjense que es importante entender eso, porque tiene directa relación, ¿verdad?, con lo que nuestros hermanos hoy día hicieron aquí en la pileta, en las aguas. Porque es interesante poder entender a qué se debe y por qué necesariamente esta fe en Jesucristo se sella con una ceremonia, con un rito que es el bautismo. Lamentablemente, ¿verdad?, la actitud nuestra, humana, siempre es asignarle cierta sacralidad, ¿verdad?, a los ritos. Y a veces la motivación de nuestro corazón no es la correcta y es peligroso pensar, por ejemplo, que el bautismo es parte de una especie de superstición o talismán
que si yo me bautizo, en el fondo ya tengo la protección de Dios. Es como, lo he dicho en otras oportunidades, ¿verdad? Es como la herradura que tenemos detrás de la puerta, o el Salmo 91 que tenemos abierto en el pasillo, como que nos da una sensación de seguridad. Dios está con nosotros, ¿no? Es como la estampita que tenemos acá, pero eso no es el bautismo. El bautismo, ¿verdad?, es una ceremonia de iniciación que fundamentalmente, ¿verdad?, tiene dos elementos. Uno es un mandamiento de Jesús, id y haced discípulos, bautizándoles. Y por otro lado es un testimonio, ¿verdad?, externo de algo que sucedió en mi corazón. Y ese es el aspecto que hoy día yo quiero compartir con ustedes. En el fondo, ¿verdad?, este acto obedece a algo que ha ocurrido en mi vida y que no puedo dejar pasar porque ha sido gravitante. Es decir, ha habido un antes y un después. Y ese suceso yo lo tengo que marcar, el antes y el después. Es un ícono en mi vida, ¿no? Incluso los testimonios que uno escucha, ¿verdad?, precisamente reflejan ese momento, ese suceso que ocurrió en mi vida, que me marcó. Ya no soy el mismo de antes, ¿no? A pesar de que aún lucho con algunas cosas, ya no soy el de antes. Algo pasó en mi vida. Y lo primero que hace Pablo, ¿verdad?, cuando él se introduce en este tema, que lo desarrolla en el capítulo 6, él viene desarrollando toda una idea en el capítulo 5. Y se aproxima, ¿verdad?, a este concepto del bautismo. Fíjense que si usted lee el capítulo 6, versículos 4, 5 y 6, lo que está haciendo Pablo, ni más ni menos, es identificar el bautismo, ¿verdad?, con la muerte y con la resurrección de Cristo. Fíjense que si usted revisa, ni más ni menos, el versículo 4 del capítulo 6, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos, versículo 5, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En el fondo, Pablo, ¿verdad?, pareciera que está diciendo, en el momento en que nosotros nos sumergimos en el agua, porque habla del bautismo, nosotros nos estamos identificando con la muerte de Cristo. Incluso, ¿verdad?, él plantea derechamente que nuestro viejo hombre es crucificado en la cruz juntamente con Cristo. Y cuando salimos del agua, nos identificamos con la resurrección de Cristo, pero con un sentido potente de un cambio de vida. Y lo dice expresamente Pablo en esos versículos. Si tú lo revisas, ¿verdad?, dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y qué dice después? A fin de que nos sirvamos más al pecado. Y el versículo 4, ¿verdad?, dice al final del versículo 4, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Por consiguiente, ¿verdad?, este hecho de bautizarnos no solo, ¿verdad?, es en obediencia a un mandato de Jesús, sino que además, y no solo, es un testimonio externo de mi fe, sino que además tiene ese significado profundo de que definitivamente yo me identifico, es más, yo soy juntamente crucificado, mi viejo hombre, mi vieja naturaleza es crucificada en la cruz del Calvario, y ahora yo nazco, resucito a una nueva vida. Pero, ¿por qué sucede todo esto? Y sucede todo esto, queridos, y ahí viene el planteamiento de Pablo desde el versículo 5, porque hay un hecho que es indesmentible, y Pablo lo aborda, ¿verdad?, derechamente en el versículo 18 del capítulo 5. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjense que tanto en el 18 como en el 19, Pablo elabora el mismo paralelo. En el 19 dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos son o serán constituidos justos. Entonces aparece, ¿verdad?, esta reflexión de Pablo en que compara la obra de Adán, allá en el huerto,
cuando se rebela y desobedece, y cuando producto de esa desobediencia, ¿verdad?, contamina y permite que el pecado se introduzca en la creación de Dios, contaminándolo. Pero también Pablo plantea, ¿verdad?, el ministerio y la obra de Jesucristo con mayor poder, que introduce la justicia de Dios a través de la gracia de Dios. Entonces, por un lado tenemos la transgresión, la desobediencia, y por otro lado tenemos, ¿verdad?, la vida, la obediencia. Por un lado tenemos el pecado y la muerte, y por otro lado tenemos la salvación y la vida eterna. Ahora, estos aspectos, ¿verdad?, que tal vez teológicamente pudiesen ser un tanto complejos, y a lo mejor pudiese existir en nosotros la tendencia de almacenarlos, ¿verdad?, en nuestro cerebro como información, como dato. Pablo se encarga, ¿verdad?, definitivamente de aterrizar esta reflexión teológica al plano de la vida cotidiana, cuando él dice, para que andemos en vida nueva. Y ese concepto de vida nueva, hermanos amados, tiene que ver precisamente con el testimonio que nosotros escuchamos de aquellos que declaran que desde que conocieron a Jesucristo ya no son lo mismo de antes. Aparece, ¿verdad?, convicciones distintas, aparecen pensamientos, emociones, aparecen anhelos diferentes, porque misteriosamente, milagrosamente, se produce una transformación y un cambio en la vida de aquel que conoce a Jesucristo. No es un concepto religioso, meramente teológico y bíblico, ¿verdad?, que se aloja en alguna neurona de nuestro cerebro, sino que finalmente decanta en decisiones, decanta, ¿verdad?, en actitudes, decanta en pensamientos, decanta en un lenguaje, y por esa razón Pablo se atreve a decir, para que andemos en vida nueva. Fíjense que algo que sucede, ¿verdad?, en la creación, y algo que sucede muchos años después, ¿no?, la obra creadora de Dios con Adán y su pecado, la desobediencia, y por otro lado la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo, que trae, ¿verdad?, la reconciliación. Dos sucesos que solo por fe podemos aceptar. Dos sucesos, ¿verdad?, que ocurren en el tiempo, en un momento en que ni existía la posibilidad de que nosotros pudiésemos vivir. Dos sucesos profundos, ¿verdad?, que están plasmados en la palabra de Dios. Pero fíjense el poder de Dios y la misericordia de Dios. Son tan potentes, tan reales, tan legítimos, tan verdaderos, que afectan nuestra vida. Por consiguiente, cuando vemos a alguien que se pone de pie, que se emociona y que comparte, ¿verdad?, lo que hay en su corazón, en su vida, y además hay testigos, ¿verdad?, que demuestran que algo está pasando en esa persona, uno no puede menos que pensar que efectivamente en ese lenguaje de Pablo, en esa carta de Pablo, hay algo que es innegable: el cambio y la transformación de vida de las personas. Entonces, desde esa perspectiva, el bautismo no es un mero rito. Desde esa perspectiva, el bautismo no es una mera ceremonia de iniciación. Lo que es el bautismo, ¿verdad?, es la corroboración en carne de lo que la palabra de Dios está diciendo, de que efectivamente cuando yo me acerco, ¿verdad?, a Dios, cuando me acerco a Jesucristo con fe, anhelando esa transformación, suplicando ese perdón, ¿verdad?, buscando quebrantadamente con mi alma su presencia, eso tiene una consecuencia sine qua non. Es imposible que no haya una consecuencia en mi vida, porque Dios, a través de Jesucristo, responde. El Salmo 51 dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, Dios no lo desprecia. Por consiguiente, lo que nosotros hemos visto en esta mañana, queridos, es ni más ni menos el testimonio de la obra de Dios en la vida de 8 personas que han constatado lo que Pablo escribió a los hermanos de Roma hace cientos de años atrás, y que nosotros podríamos mirarlo con escepticismo, pero que cuando se traduce en vida, como lo que hemos escuchado, no podemos menos que aceptar que aquí hay algo que está obrando en la vida de las personas. Por eso que Pablo, ¿verdad?, en este mismo capítulo 6, si uno lee más adelante, fíjense, acompáñenme,
Pablo sigue abordando, ¿verdad?, este aspecto. Y fíjense que más adelante, versículo 8, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, es el proceso que vive Jesús. Cómo Él vence a la muerte y cómo muere al pecado y cómo resucita para su Padre, para Dios. Pero Pablo no se queda en esa mera construcción teológica que de repente pareciera un poco difícil entender, sino que Pablo, ¿verdad?, quiere llegar al corazón de aquellos que le están leyendo y dice, el versículo 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si nosotros al leer ese versículo 11 hiciésemos la pregunta, bueno, pero ¿qué significa morir al pecado? Pareciera que en el versículo 12 Pablo lo amplía y lo explica. No reine pues, ese pues es una conclusión. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Todo ese lenguaje significa, ¿verdad?, que si efectivamente nosotros hemos vivido esa experiencia, hay decisiones que tenemos que tomar. Nuestra vida tiene que reflejar nuestra voluntad, nuestros dichos, nuestros pensamientos. Tienen que ser consecuentes con lo que hemos creído que ha obrado en nosotros y por lo cual nos hemos acercado a Dios a través de Cristo. Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, adquiere absoluta relevancia, trascendencia lo que hoy día hemos observado, lo que hoy día hemos escuchado. El bautismo es ni más ni menos que esa profunda intimidad con la muerte y con la resurrección de Cristo, donde estoy dando testimonio de que morí al pecado, que tengo poder para vencer al pecado, que tengo poder, ¿verdad?, para vencer mis hábitos, para vencer mis costumbres, mis adicciones, mis temores, mi vergüenza, pero que además, ¿verdad?, en Cristo yo he nacido a una nueva vida. Tengo un nuevo lenguaje, tengo nuevas decisiones, tengo nuevas expectativas, mis relaciones, ¿verdad?, son desarrolladas de manera diferente, nueva vida, Cristo vive en mí. Y en ese contexto, ¿verdad?, yo quiero dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí a través de Cristo, y por eso me bautizo, porque le obedezco y porque quiero decirle a todos lo que hoy estoy viviendo. Eso no es religión. Eso no es religión. Eso es la materialización de mi espiritualidad, ¿verdad?, a través de la obra de Dios en mi vida. Y si lo que estoy diciendo, ¿verdad?, no lo comparte, y si lo que estoy diciendo es medio enredado, y si la lectura de la Biblia es difícil, basta que algunos de los 8 que hoy día se bautizaron, o de algunos de los que está acá y que creen en Jesucristo, se pare y dé testimonio de su vida para que usted pueda comprobar que lo que está escrito en esa palabra y las promesas de Dios se hacen realidad en nuestra vida. Aleluya. Y eso es emocionante. Eso es poder de Dios. Eso no es lenguaje canuto, ni bíblico, ni teológico muerto, es vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso que un hombre, ¿verdad?, un hombre puede pedirle perdón a su esposa, un hombre puede reconocer su pecado ante sus hijos, por eso que una mujer puede someterse a su marido, por eso que un hijo puede respetar a su padre, por eso que una mujer puede dejar de decir groserías, por eso que un empresario, ¿verdad?, es capaz de parar, ¿verdad?, con esas malas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. El adicto tiene esperanza, ¿verdad? El delincuente tiene esperanza, porque lo que hay en esas vidas, ni más ni menos, es la obra poderosa que Pablo está escribiendo en estas letras y que se traducen en vida nueva. Por eso nos bautizamos.
Por eso nos bautizamos. Porque queremos declarar que somos nueva vida. Y que tenemos la gracia y la misericordia de Dios en nosotros. Y porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Por consiguiente, también resucitamos juntamente con Cristo. Y por eso decimos que el pecado ya no se enseñorea de mí, porque morimos al pecado. La muerte no tiene poder. Tú puedes salir de tu adicción. Tú puedes perdonar a tu suegra. Tú puedes perdonar a tu padre. Tú puedes perdonar a tu madre. No hay cadenas que te condenen o te determinen, porque hemos resucitado a una nueva vida. Miren, abran su Biblia en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Había, ¿verdad?, un documento, había algo que me acusaba, ¿verdad? Era mi pasado, mi pecado, y del cual yo no podía prescindir, porque eso estaba conmigo, me acompañaba, me delataba, me atemorizaba, me avergonzaba. Pero dice Pablo, ¿verdad?, que la obra de Jesucristo, y que significó el perdón de mis pecados, es que tomó ese documento, ¿verdad?, que me acusaba, Pablo lo llama acta, ¿no? Y lo llevó, lo clavó y lo puso en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, por consiguiente, ¿verdad?, Él dice: yo pago, porque esa deuda, esa acta me acusaba de lo que yo era. Y Jesús dice: yo pago. Él no debe nada, nunca ha debido nada. Y dice que lo exhibió, incluso, ¿verdad?, a las potestades espirituales. Es decir, la obra que hace el Señor Jesucristo en nosotros es una obra cósmica. Por eso es que hay que tener cuidado con los sentimientos de culpa, por ejemplo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida como Señor y Salvador, ¿verdad?, Él te ha perdonado. Por consiguiente, eso es sanidad para tu mente, para tu alma, porque Él te ha perdonado totalmente. Y Él corre, limpia y saca ese remordimiento y esa culpa. Todo en el contexto de la vida nueva. Y cuando hablamos de vida nueva, hablamos de convicciones. Hablamos, ¿verdad?, de actos. Hablamos de decisiones. Esta relación no está vinculada a lo meramente emocional. No está vinculada, ¿verdad?, a lo anecdótico. No está vinculada, ¿verdad?, a los sucesos particulares, sino que tiene que ver básicamente con un proceso, con una permanencia, con una perseverancia, con una presencia, ¿verdad?, en una relación cada día, todo el día con Dios. Por eso nos bautizamos. Nos bautizamos porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nos bautizamos no solo porque obedecemos a nuestro Señor, no solo porque queremos ser discípulos. Nos bautizamos, ¿verdad?, porque Él marcó nuestra vida, porque ya no somos los mismos de antes. Nos bautizamos porque nos identificamos, ¿verdad?, con su muerte, y nos identificamos con su resurrección. Nos bautizamos incluso porque Él también se bautizó. Jesús se bautizó. Jesús se bautizó. Lo bautizó Juan el Bautista. Hermanos amados, no es un rito más,
no es parte de una superstición, sino que es en obediencia y es un testimonio. Por eso que no cabe en el bautismo esa frase que a veces escuchamos, ¿verdad? No, yo siento que todavía no es el momento. No, más adelante. No, la verdad que si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en tu corazón, tú debes bautizarte. Si tú conoces y reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador y no te has bautizado, hay algo que no está correcto. Porque es algo inherente a la comunión, a la relación con Él. Lo hemos dicho muchas veces en este lugar y lo vamos a seguir diciendo. Una cosa es ser convencido, otra muy distinta es ser convertido, pero una muy diferente es ser discípulo. Y lo que el mundo necesita y lo que Dios quiere no son convencidos ni convertidos, sino discípulos. Discípulos que quieran andar como anduvo su maestro. Discípulos que quieran morir como murió su maestro. Discípulos, ¿verdad?, que huelan como huele su maestro. Hermanos amados, no hay alternativa. Si tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, no estoy preguntando si tú crees, porque dice Santiago, lo vimos el domingo pasado, ¿no?, que los demonios también creen y tiemblan. Sino que te estoy preguntando, ¿verdad?, si tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador y tú quieres ser discípulo de Él, tienes que bautizarte. Y no como un tema estadístico, por favor. Es porque hay algo profundo en tu vida que ha obrado Dios. Ni más ni menos. Tu crucifixión, tu vieja naturaleza en la cruz, pero también esa resurrección a una vida nueva. Aleluya. Gloria a Dios. Porque esto no es mero conocimiento teológico. Esto es vida, esto es testimonio, esto es decisión, esto es cambio, esto es certeza, es seguridad de que Dios está con nosotros. Por eso que decimos que no es religión. Y por eso es importante que esto lo entendamos, lo vivamos y lo compartamos. Y lo compartamos a aquellos que no lo conocen. Por eso nos bautizamos. ¿Hay alguien acá que no se ha bautizado aún? Yo quiero hacer una invitación para que usted pueda tomar esa decisión. Si usted reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, si usted quiere dejar de ser creyente para introducirse en el desafío de ser discípulo, tiene que bautizarse. Inclina tu cabeza y